Y pueden observar, ¿no? Sí, doctor, se ve la diapositiva. Ok, entonces empezamos. Un poquito largo, pero vamos a tratar de no ser tan especial como que es. La idea de esto es siempre es, tenerle algún recuerdo, ¿no? Es bueno siempre tenerlo presente cuando el tema. Entre los factores que vamos a ver dentro de un rato. Justo en todo lo que son los síndrome coronario, síndromes vasculares, como queramos decirlo, siempre hay ese juego, ¿no? Lo que es el suministro de sangre y la demanda. Ahora que están haciendo ustedes las clases de cardiología, van a tenerlo presente. Entre los factores de riesgo coronario, ya nosotros conocidas o como se dice, ¿no? Hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, que junta los dos, tabaquismo, dilipidemia. Y vamos a compartir algo de dilipidemia bastante sencillo. Vemos nosotros lo que sucede, ¿no? Y al final, el problema de la trombosis. El síndrome coronario es causado por el flujo sanguíneo alterado, que generan isquemia miocárdica y angina, hasta es posible hasta un infarto, ¿no? Hay defectos de conducción, de insuficiencia cardíaca y posterior muerte súbita. Y esto también es importante porque depende de estas placas que sean estables o inestables o vulnerables que van a provocar el síndrome coronario. Ahí vemos nosotros, ¿no? La enfermedad coronaria con sus dos marcas de potencia, ¿no? Es importante, porque acá definitivamente lo que vemos nosotros más es una angina inestable, ¿no? También el caso de los infartos. Igual para que ustedes vean la importancia de lo que es el proceso, ¿no? De lo que llega también a la necrosis con la formación de estas placas. Ahora, una de las cosas que he estado revisando definitivamente es cómo es el infarto, ¿no? Que a veces tanto en hombre, mujer, hasta en ancianos son diferentes. No es lo mismo. Pero acá, cuando uno refiere estas manifestaciones, ¿no? Y vamos a nosotros a ver si hay dolores de cosa típico. Definitivamente no hay un dolor típico porque hay variables, ¿no? Sexo y edad. Pero lo característico es siempre mostrar un dolor, ¿no? Irradiado en determinado tiempo, en minutos, ¿no? Y siempre hay desencadenantes este proceso. Y los síndromes atípicos, como mencionan ahí, la localización se da siempre en el epigastrio, generalmente en este caso en ancianos y también en diabéticos, mujeres, etcétera, ¿no? Hay un error. Síntomas acompañantes siempre va a ser la disnea, síncope, las arritmias, que son parte de ese. Y los antecedentes que hemos mencionado antes, ¿no? El dolor siempre se estila que sea más o menos, ¿no? Al menos un alrededor de 30 minutos. En el caso dice 40, ¿no? Pero por lo menos podemos tenerlo presente. No niega este diagnóstico, porque estamos hablando de laboratorio, definitivamente, no niega un EKG. Es importante también, ¿no? Para poder definitivamente hacer un tratamiento, ¿no? De fibrinolisis cuando no debe pasar más de 30 minutos del proceso. Nuevamente, es un dolor, como se menciona, y ahora tenemos dos características de pacientes, ¿no? Ancianos y diabéticos.
en angina variable las espásticas, también, ¿no? Que hay un flujo también alterado, hay incapacidad también para el metabolismo, etcétera, todo un sinnúmero de situaciones fisiopatológicas que ustedes tienen que conocer. En caso, no solamente del anciano, sino también en caso de las mujeres, etcétera, la variable, ¿no? Estamos mostrando acá. Esto es lo que se observa en estos dos procesos vasculares, ¿no? Isquémicos, que están teniendo mujeres. Este es un cuadro que es interesante que lo tengan presente porque se ha estimulado de muchos, en realidad hay bastantes biomarcadores. En algunos todavía están siendo estandarizados, ¿no? Otros ya se utilizan, pero como un aporte, como para evitar quizás un proceso que se complique, ¿no? Pero no es para un diagnóstico hasta ahora evidente. Pero algunas pruebas ya se utilizan, ¿no? Sobre todo como una situación para mejorar los factores de riesgo. Y ven ustedes acá, los biomarcadores actuales siguen siendo los que ya conocemos, incluyendo algunos más como interleuquinas, que ya también y glucógeno fosforilasa también que está entrando, como acá mencionan, ¿no? Y todos estos de acá no vamos a tocar definitivamente, porque nos daría el tiempo, ¿no? Que el glucógeno fosforilasa, lo ponía ultrasensible, se está usando en la actualidad. Y esa es una importante también que vamos a tener presente, ¿no? Y las interleuquinas. Y vemos nosotros que hay marcadores, ¿no? En este caso tenemos tanto SKMB, mioglobina y glucosamina, ¿no? Es importante tenerlo presente. Y marcadores isquémicos, tenemos albúmina, proteínas fijadores de ácido graso. Como una especie de clasificación. Acá el marcador inflamatorio, por excelencia va a ser el PCR, la homocisteína, ligando 40, y acá también está la interleuquina, ¿no? Que no le he puesto. Marcador de estrés, definitivamente los péptidos, que son importantísimos, que ya en algunas oportunidades es como una especie de verde, ¿cómo le diría, no? Como una situación, verificar un riesgo, ¿no? Que va a haber un infarto. O también así, después del infarto, si hay proceso de insuficiencia cardíaca. Tendremos nosotros acá algunas variables también que es importante en la presente en lo que se refiere a la duración, ¿no? Eh, no sé si han visto ustedes una historia clínica, donde hay importancia de conocer justamente esto para visualizar cuándo pueden, tanto sobre todo de ellas, ¿no? CK-MB, la troponina. Y a veces en una de las diapositivas, ¿no? De ahí que ustedes tienen en la historia clínica, se ve que la CK-MB baja y la troponina sube. Y uno diría, pues no, eso no está bien. Sí está bien, estamos hablando del ritmo, ¿no es cierto? Como decir, la curva óptima, ¿no? Y a ese nivel, cuando sube la troponina, ya está bajando la CK-MB y llega a la normalidad. La troponina tiene un proceso mucho más largo de caída. El bien marcador por excelencia es la troponina, definitivamente, ¿no? Y cuando se ve el inicio de un proceso cardíaco, la troponina está sirviendo pues, como un diagnóstico y también pronóstico, ¿no? Y esto también hay una relación, estas variables, como se dice, clínica, pronóstico de variables clínicas, incluyendo el EKG, se va a observar si hay una situación de eh, mortalidad, ¿no? A corto plazo o largo plazo.
dependiendo, como se dice, de los niveles, ¿no? El inicio de la troponina. Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿no? Diagnóstico, pronóstico relacionado a variables clínicas y el EKG también en presentación. Y ahí, tanto cuando a veces dice que hay con troponina T y troponina I, precisión, diagnóstico es comparable. Quizá la T tiene una mayor precisión pronóstica, ¿no? Y que a veces se utiliza por esa razón. Pero ambas se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. Y ahí, volviendo a lo primero que les mencioné, las concentraciones elevadas definitivamente de troponina muestran mayor riesgo de muerte, cuando al inicio hay bastante elevación de las troponinas. Bueno, y otras cosas también agregado a los problemas renales, ¿no? También en el caso cuando pasamos la epidemia del COVID, también hubo eh, definitivamente la gravedad del caso, ¿no? Con la presentación de los problemas cardíacos. La troponina es un biomarcador de excelencia, ¿no? Para el diagnóstico de un infarto. Y vemos nada más solo que es algunas formas, ¿no? De cómo se desprende en este caso. Lo que se estudió en los últimos años ha sido los pacientes y definitivamente la troponina, ¿no? Y vemos nosotros que hay tanto marcador de pronóstico, si está junto con movilidades, y definitivamente el aumento siempre va a significar mayor en caso de lesión de miocardio y el compromiso del cliente cardíaco. Y esto ha llevado pues a que en la actualidad se conocen ya casos no solamente miocarditis, sino también arritmias y problemas de infarto al miocardio que aumentaron a este nivel por el compromiso del virus. Y ahí vimos algunas consideraciones, ¿no? Infarto agudo se ve, supone la levedad, pero también en algunos procesos, ¿no? Y también si puede ser crónica, el aumento. Primeramente tenemos acá en insuficiencia renal crónica, presencia también de algunas otras patologías, ¿no? Y ahí la troponina va a estar elevada. En estos casos la troponina va a estar aguda, salvo el infarto, y también en caso de lesiones de otro tipo. En caso del VPN, que llamamos nosotros ¿no? O el PRO-BNP, estamos hablando, ¿cuál es importante de esto, no? Esto tiene que ver, esto ya son cosas, un poquito de la fisiología, ¿no? Esto tiene que ver con la parte hemodinámica del corazón. Pero también se dice que esto es antes del infarto, en el primer inicio también como un predictor está considerado, según los niveles, pues. Y justamente según los niveles posterior a un infarto, o en ese momento del infarto que haya, se va a utilizar esta BNP, que es importantísimo tenerlo. Y acá, valores, ¿no? La presentación, ¿no? La presentación de esto cuando haya un proceso definitivamente de lesión cardíaca y cuándo se presenta, ¿no? A los 20 minutos y ProBNP entre 60 y 120 minutos. De todas maneras se juega con alguno de ellos, es importantísimo. Los valores están aquí, etcétera. Después la importancia de esto es justamente valorar el riesgo y valorar la insuficiencia cardíaca, preferentemente por los factores hemodinámicos. Y luego, nuevamente, dilatación,
aumento del volumen sanguíneo, pérdida de sodio y un sinnúmero de situaciones también fisiopatológicas. La creatinina quinasa o CK, eh, antes se estilaba mucho pedirlo, ¿no? Ahora, de frente a los médicos, piden CKMB o troponina, que son las cosas, los elementos y marcadores más de mayor sensibilidad, pero es importante tenerlo presente, ¿no? Y tenemos nosotros que CK total entre 16 a 140 y CKMB de 0 a 25 unidades por litro. ¿Qué es lo interesante de esto, de CKMB? Por el nivel de descenso, ¿no? De la curva a la normalidad se puede utilizar en el reinfarto. Esto es lo más importante. El CKMB aumenta entre 3 a 6 horas después del inicio del infarto miocardio. Algunos dicen 2 horas, ¿no? Por eso justamente se, que sea 2 o 3 horas ya implica pues que esto es algo mucho más, eh, ¿cómo le diría? ¿No? Primario para poder utilizarlo también en el infarto y también al infarto. Y vemos nosotros que prácticamente en las 24, 48 horas ya se normalizó justamente el momento en el cual puede provocar nuevamente un infarto miocardio. Entonces se puede utilizar. Luego se ha utilizado una relación entre CKMB y CK total, ¿no? Y se ha visto, bueno, esto es ya más algo más cardiológico, ¿no? Pero acá es para ver la sugestión, ¿no? De una lesión miocárdica y no diagnóstico de una lesión miocárdica. Esto, bueno, ya el médico, clínico, cardiólogo ya lo utiliza, teniendo los recursos que el laboratorio le brinda. Pero el otro problema, bueno, acá, como les decía, es para el diagnóstico, ¿sí? Y también para el infarto. También acá se observa, ¿no? Que procesos, ¿no? Como la troponina que aumenta en estos casos, aquí el CKMB está normal, en miocarditis, pericarditis, en la reanimación cardíaca, y luego de utilizar el desfibrilador, angioplastía, angiografía coronaria, entonces no sube la CKM. La mioglobina, que también es una hemoproteína, ¿cuál es la importancia, no? También es un marcador temprano de Lima, igual que el CKMB. Es un marcador temprano de Lima. Y también cuál es la utilidad, porque lo que necesitará nosotros ver en caso de ver la clínica es el reinfarto. También por el tiempo de curva que tiene de presentación y descenso, ¿no? Muy parecida al CKMB. Entonces, tanto el CKMB como el mioglobina se puede utilizar para el diagnóstico de un reinfarto. La troponina no. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? En la actualidad ya las citoquinas también son parte de este juego, ¿no? ¿Por qué razón? Porque definitivamente son como unos, son procoagulantes, tienen una función y la amplificación de qué? De la cascada inflamatoria. También todas las interleuquinas están incluidas en lo que significa la inflamación. Interviene, y esta es una de las cosas que sí es tenerlo presente, ¿no? Interviene en el proceso de antitrombosis, ¿no? Aterotrombósico, es un aterotrombótico, que estimula la producción del PCR. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esta interleuquina? Aparte que eso es un generador de inflamación, en el proceso de aterotrombosis, o sea, lo que indica la placa, el ateroma, está presente, y también porque estimula el PCR dentro de eso. Entonces, uno se pone a mirar, o sea, antes de él, está del ateroma, puede haber desprendimiento o no, inestabilidad o no, y la interleuquina, en este caso 6, ya está presente y también estimula el PCR. Entonces, estas dos cosas están llevando a como una especie de predictores también antes del infarto. Así.
Rutina C reactiva dos cosas, ¿no? Esta es una reactante de fase aguda, pero en la actualidad se está usando la ultra de alta sensibilidad, ultra sensible que llamamos nosotros, ¿no? Los de referencia y el PCR tenemos dos. Igual que la interleuquina, dice presencia de un grado bajo en la inflamación, persistencia, desempeña papel en la aterosclerosis, igual que la interleuquina C. Se asocia que sí, los niveles se asocian a enfermedad cardiovascular. Es predictor, ¿sí? El riesgo de enfermedad cardiovascular en personas sanas, aparentemente sanas, dice, y que pueden sufrir también ACV, o ictus, muerte súbita, enfermedad arterial periférica, a pesar de que el colesterol está normal. Entonces ya tenemos dos, ¿no es cierto? Interleuquina y PCR que están antes de el proceso, porque acá en constitución de los ateromas es parte de. Y el PCR está relacionado a la angina inestable, por eso que mencionaba, ¿no? Antes que haya obstrucción y provoca la isquemia, ya tiene esta interleuquina, como el PCR tiene que estar presente. También está, según los niveles, etcétera, también nos informa acerca de la necrosis miocárdica, ¿no? Junto con interleuquina 6. ¿Se dan cuenta? O sea, son como una especie así de eh, estimulantes de la placa de ateroma, tanto interleuquina 6 como en este caso el PCR, son estimulantes de fase activa, ¿no? De la inflamación, etcétera. Tienen un papel, como se dice, en la aterosclerosis, ¿no? Y ambos, tanto la interleuquina 6 como el PCR, está relacionado con la angina inestable y la necrosis. Es, es, es razonable porque son procesos de tipo inflamatorio. Igual que mencionaba antes, como si fuera un predictor también de pronóstico, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, cuando definitivamente los niveles, importa tanto la BPN como BNP como el PCR. Algunos niveles también están viendo establecen el pronóstico, ¿no? De la complicación del infarto miocardio o una insuficiencia cardíaca. Esta es otra de las pruebas, glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que es importante de todo esto, ¿no? Que es liberada hacia la circulación de 2 a 4 horas después de iniciar la isquemia miocárdica. ¿Se dan cuenta? Bien. Y regresa a valores normales después de 1 o 2 días. Y se considera mucho más sensible que el SACA-MB y la mioglobina en el diagnóstico precoz de Lima. ¿Por qué? Porque ya cuando se inicia la isquemia, que todavía no provocó el infarto, ya está aumentada el glucógeno fosforilasa antes que SACA-MB y la mioglobina. Esta es otra de las cosas que también se está utilizando para el caso de las complicaciones, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca. Y se ha puesto pues como un biomarcador que utiliza muchas veces hasta por pronóstico. El pronóstico, ustedes han visto ahí, la situación hemodinámica de alteración, que generalmente tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, y es lo que se está usando ahorita, ¿no? Es lo que se menciona ahí en algunos componentes genéticos, ¿no? Para cuándo debe utilizarse, etcétera. Y ahí inclusive se está utilizando esta técnica como para regenerar parte de esas zonas lesionadas del infarto de miocardio. Hay muchas microarrays, en este caso, que están mencionándose ahí con una regulación de la apoptosis, nefroptosis,
autofagia, sino cardiomiótico, cardiomiocito. Dice, juega un papel decisivo en infarto del miocardio. El, 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 1000 el 1122 sí se ha visto, ¿no? Se pide un papel de remodelado de la fibrosis, así como la identificación temprana de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Porque apenas hay una pequeña lesión, ¿no? De ahí que todavía no ha desencadenado un proceso, ya el 1122 ya apareció. Entonces, por esa razón, que también en otros países, ¿no? He visto que se está utilizando mucho esto en la zona sur, ¿no? Que Chile ya tienen usando esto ya varios años, ¿no? Es como es casi un predictor, pues, ¿no? Ahí está, hay una lesión mínima antes de, entonces se utiliza para hacer una valoración propia. Y ustedes ven ahí el MIT 320 también, está elevado de pacientes con dolor torócico de origen isquémico. Pero antes de MIMA ya está teniendo alguna sintomatología, están los MIR que pueden utilizarse para el diagnóstico y ahí actuar, pues, ¿no? Y para que vean ustedes, esto ya se está utilizando pues ya en otros países. Y no solamente estas pruebas, yo lo que me doy cuenta es que ya como antes los médicos no solamente se dedican a utilizar estas pruebas, ¿no? Solamente CKMB, troponina, que son diagnósticos, los restos son predictores, que son importantes, ¿no? Pero también se han agregado otros. Y definitivamente hay que valorar, ¿no? Los marcadores cardíacos también con la situación ácido base, ¿no? Y la situación general de los órganos, porque también el problema renal puede compartir la patología con el problema cardíaco, ¿no? Y electrolitos, glucosa, proteínas totales, gases de sangre, que un hemograma, perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico. Y los últimos años, el perfil lipídico juega un papel importante, sobre todo en pacientes de estos riesgos y más aún pacientes MUSI. Antes no se le tenía en cuenta, ¿no? En la actualidad ya se solicita para ver, y sobre todo después del proceso, que no haya mayor daño, ¿no? Porque el colesterol y el resto puede ocasionar mayor incremento del daño, lesión también a nivel vascular. Una de las cosas que sí, como le mencionaba, pues sí, en general, en la parte hematológica, según un hemograma, para observar realmente, igual como ese predictor antes de, es ver si hay presencia de leucocitosis. Estamos hablando ya en pacientes, ¿no es cierto?, que tienen estas dolencias, etcétera. No estamos hablando de otro tipo de pacientes. Entonces, estos pacientes que tienen este antecedente cardiológico, aparte de las otras, que es un PCR, una fosforilasa, un microarray, que podemos utilizar también si hay y hay una leucocitosis, ¿no? Esto también va a decirnos que hay inestabilidad de las placas, que van a, ¿no es cierto?, que van a desprenderse, es una inestabilidad, todavía no hay infarto. Entonces, ya se está utilizando esto también como parte de ese trabajo. Si persiste la leucocitosis, significa que persiste la parte inflamatoria, persiste la lesión. Entonces también se ha observado que la tasa de mortalidad aumenta también con la presencia de leucocitosis. Y quizás es algo interesante, ¿no? De poder eh, también tener presente que cuando los elementos linfoides también eh, se incrementan, ¿no? Hay una linfocitosis, etcétera, se ve que hay una situación inmunológica
está apareciendo ahí, ¿no? Porque cuando hay una lesión, siempre la parte inmunológica se va a presentar como una especie de reparativo, ¿no? Entonces, pero estos linfocitos, sobre todo del B12 y el T helper, eh, podrían silenciar y limitar la inflamación, dice, ¿no? Frecuentes bajos linfocitos se asociaron con la progresión de aterosclerosis. Por uno se puede decir, ya tenemos predictores, ¿no? A veces no específicos, pero sí que ayudan a hacer una valoración del paciente antes de. Entonces, también vemos nosotros que la mortalidad en estos casos de los pacientes, la lesión que inclusive puede provocar una insuficiencia cardíaca, es la presencia elevada de los leucocitos. Bueno, esto sí, las plaquetas es definitivamente lógico, ¿no? Porque parte del ateroma y el desprendimiento y todas estas de las plaquetas están presentes, como si fuera un coágulo, ¿no? Y la actividad endotelial que tienen está en relación entre la mortalidad y el número de plaquetas. Eso es cierto. Si las plaquetas se aumentan, se incrementan ahí, todos se ven depositados a nivel de este espacio, ¿no? De este coágulo, se podemos decir, esa agregación. Y eso también es importante tenerlo presente. Entonces, la parte hematológica nos va a ayudar a nosotros a ver tanto el pronóstico, en este caso el riesgo también de mortalidad en estos pacientes, y si persiste, definitivamente estamos viendo mayor riesgo, mayormente de mortalidad en estos pacientes, utilizando la parte hematológica. En dos puntos, ¿no? Que definitivamente a veces no hay que olvidarlo, ¿no? Porque hemos visto nosotros, ¿no? Deportistas que han muerto, la mayoría y no solamente deportistas, sino también gente artista de la farándula que llamamos, ¿no? Y porque en ambos son personas que tienen una actividad, ¿no es cierto?, física, otras nochadoras, entonces eso también eleva un poco el riesgo de estos pacientes. Pero siempre hay una situación ahí que hay que eh, observarla, ¿no? Porque ya se conoce que definitivamente ahí hay un componente eh, agregado a todo esto, ¿no? Vamos a mencionar después por qué. Porque según los estudios que se han hecho, hay un componente también tipo genético. No es que pase por pasar, ¿no? Las lesiones a veces son mínimas y cuando hay un esfuerzo muy, muy elevado, sucede este problema. Se produce dentro de la hora siguiente al inicio de los síntomas, ¿no? Paro cardíaco repentino o latido insuficiencia para poder mantener la perfusión de la sangre. Las causas de esta patología, muerte súbita, están en enfermedad de las arterias coronarias. Y tiene que ver que infarto, ¿no? Haya tenido ya casos anteriores inclusive, ¿no? Hay alguna situación, anomalía dentro de las coronarias también, o también el espasmo, ¿no? Que a mí semeja mucho, también es parte de lo que significa el manejo también de un infarto posterior. La utilización de ciertos también componentes tóxicos, ¿no? Ahora se conoce que el alcohol pues, es un tóxico cardíaco. Eh, el cigarrillo igual, ¿no? Si podemos mencionar también el cigarrillo tiene una predisposición para la formación de ateroma. Entonces son elementos que van a provocar lesiones, pues, ¿no? Y si también a estos pacientes no solamente tienen esos antecedentes tóxicos, sino también hay problemas de hipertrofia, hay una situación idiopática, como digamos, no sabemos de qué,
paciente obeso, etcétera. Son cuadros que van a provocar estas muertes súbitas. Como les mencionaba, ahí también hay cardiopatía genética, es una de las cosas que también se ha estudiado. Hay insuficiencia cardíaca antes, enfermedad valvular y nuevamente la enfermedad congénita. En la muerte súbita, generalmente lo que se está viendo es que hay alguna situación genética predisponiendo eso. ¿Qué se debe hacer? Y esto es no porque se haga en ese momento anterior, ¿no? Ya cuando es muerte súbita, salvo excepciones, la mayoría muere en el mismo escenario. Pero cuando ya vemos la situación de riesgo de estos pacientes y están sujetos a una actividad física muy grande y trasnochadora, debería valorarse, ¿no? ¿Y cómo se valora? Igual que antes mencionaba, ¿no? El péptido, que es importantísimo, un predictor antes de suceder, y la insuficiencia cardíaca. En España se ha hecho un trabajo de investigación eh, y se le tomaba no solamente la presión, se le hacía hasta el KG, como se dice, que ustedes conocen, y encontraron que el 2% de pacientes tenían una alteración de este tipo. Entonces, también están preocupados, ¿no? Definitivamente, y tratando de minimizar los factores de riesgo que pueden ser esas situaciones de toxicidad o alimentos que no son nada sanos, ¿no? Hay hipocalcemia, en los canales afectados son tanto el sodio también y el potasio. Entonces, uno ahí hay que hacer el BPN previo a estos pacientes. 2 de KG. 3, el nivel de calcio. 4, estudio genético. 5, hacer el perfil lipídico. Sobre todo eso. Y si, bueno, hay antecedentes, toxicología. Pero esos 5 puntuales son para evitar este problema que ahorita parece mentira, pero no se escucha, ¿no? Pero en cualquier momento, por la actividad, como les digo, y la parte física bastante fuerte, y cuando haya un antecedente de lesión, etcétera, puede provocar una muerte súbita. El infarto silente, ese es un problema. Generalmente el sistema miocardio silencioso, como dice silente, ¿no? Hay una reducción del flujo de sangre, ¿no es cierto?, hacia el corazón, donde tiene que transportar el oxígeno, y no se siente un malestar propiamente, ¿no? Inclusive no puede haber ni disnea, ni náuseas, ni alcoholemia, etcétera, ¿no? Pero son cosas indistintas. Y si podemos observar en el EKG, ya se observa una situación de ahí. ¿Cuáles son los antecedentes de estos casos, no? Paciente 45 años, 53 en las mujeres, que tenga diabetes, una presión, hay sobrepeso, y dentro de los factores importantes también es conocer el nivel del colesterol y el sedentarismo. Generalmente, como esto se da muchas veces en los ancianos con problemas renales, el consumo de tabaco, los mismos antes, de todos estos, y haya un antecedente familiar también, ¿no? En este caso. ¿Qué se toma en caso de estos pacientes, ¿no? Eh, un hemograma que es fijo para todo el proceso, la glucosa, urea creatinina, tenemos que descartar que no sea diabético, urea creatinina porque tengo que descartar que por lo menos no tenga una lesión renal. Eso incrementa el riesgo de un infarto silente en este tipo de población. El perfil lipídico, etcétera.
examen de orina y el EKG. Entonces, esas son por lo menos las pruebas mínimas que se pueden realizar para el paciente sospechoso. En pacientes que tienen la carga renal a veces un poquito elevada, pacientes hipertensos, diabéticos, ahí se tiene que ser vigilado porque pueden hacer, y sobre todo la edad, pueden ser infartos silentes. Algo de esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, nosotros generalmente lo que marcamos ahí, tanto lo que significan los biomarcadores que son importantes, en qué momento se da, sobre todo esos niveles de ascenso y descenso que sí hay que conocerlo, ¿no? Porque ahí justamente es el gran problema del tratamiento, ¿no? Antifibrinolítico al paciente, ¿no? Esperar. Y la valoración, como se menciona, ¿no? Hay tanto la troponina como el CKMB se puede utilizar para el infarto, eso ya se conoce. Y la reinfarto CKMB con la mioglobina es para ver el infarto también, que es importante. Y los procesos inflamatorios, pues todavía cuando está el ateroma, que recuerden ustedes que es el PCR y interleuquina 6, preferentemente también puede estar también el ENP ahí en ese nivel antes de el proceso, ¿no? Bueno, un punto que ya se conoce, el problema es la esterofilosis, ¿no? En este caso, el compromiso que debe tener a nivel, pues, de coronario. Y no solamente en esos niveles, sino también, si ustedes ven, hay estos tipos de lesiones se forman también en las arterias grandes, ¿no? No solamente las ramas, sino también la aorta. Y se observa, ¿no? Pero a veces es algo que en la radiografía se observa el botón aórtico, ¿no? Conteniendo también la sospecha que está engrosado, etcétera, en estos casos de los pacientes. Entonces, no es novedad esa situación de que hay que pedir el perfil lipídico. La dislipidemia tiene que ver con la concentración anormal de lípido total y lipoproteínas en la sangre. Altos niveles de LDL y triglicéridos y a niveles bajos de HDL. Estos tres elementos nos hacen que haya probable desarrollo de una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué hay esas alteraciones muchas veces, ¿no? Como uno se menciona a veces, no es porque uno come tanto y esto, a otro no pasa eso. Ahí definitivamente pueden haber alteraciones genéticas, como hemos visto antes, ¿no? Pueden estar incluyendo otras patologías, diabetes, renal, etcétera, y malos hábitos de vida. Se dan cuenta, casi todo es una semejanza en el trabajo, en este caso también igual. Esto es todo lo que se realiza ahí. Solamente mencionarle que LDL, VLDL y IDL, que es intermedio, y otros componentes lipídicos se acumulan en la íntima y las arterias. Entonces ahí viene el desencadenamiento de la placa ateromatosa. La enfermedad cardiovascular, la frente isquémica y los ictus también son la causa de la mortalidad mundial. Si más gente se muere por infarto al miocardio que por cualquier otra enfermedad. El perfil lipídico tiene que ver con el colesterol, el HDL, LDL, VLDL, triglicéridos y la SAPO. Actualmente se estamos trabajando bastante con la SAPO. En este caso, ApoA y el ApoB. Y sí es una de las cosas importantes, ¿no? Y como les mencionaba, ahora esto no es solamente para el hospitalizado como un interno, ¿no? Etcétera, ahí el paciente que está internado, hospitalizado.
no solamente para consultorios, etcétera, para todo, y sobre todo para pacientes ya comprometidos, ¿no? Ancianos generalmente, y que se trata de valorar esto para que no haya incremento de lesiones posteriores, ¿no? Y eso es lo que se trata de hacer. Acá también hay un sinnúmero de factores de riesgo tremendo en el caso de la dislipidemia. Ustedes ven ahí, igual, alcohol y tabaco. Dieta no saludable, no siquiera poco, ¿no? Sino no saludable. Un consumo grande de grasitas, ¿no? Conducta sedentaria, esta es parte de ese juego, por eso se engorda, hay sobrepeso, diabetes, hay hipertensión, hay, en este caso, de obesidad y propiamente la dislipidemia como factor también de riesgo en los procesos cardiológicos. Las apoproteínas son especialidades que regulan el metabolismo de las lipoproteínas e influyen en la biología vascular humana normal y la enfermedad cardiovascular por arteriosclerosis. Y más abajo, vamos a ver. El APO ahí, bueno, dice, no, uno dice, ahí regula el metabolismo del HDL. Importante. Tiene que ver con la reversión y el transporte del colesterol. El ApoC2 y ApoC3 y la ApoB regula el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esto no es una cosa importante, a veces no lo vemos, ¿no? Pero también está juntando ahí pruebas, ¿no? Elementos para apoyo y apoyo en el tratamiento, ¿no? Entonces, inclusive estas APO están ayudando, ¿no? A hacer una evaluación. Esto es antes de fraccionarse, ¿no? Etcétera. Y solamente pedir colesterol. Ahorita están pidiendo esto. No solamente colesterol cero, sino las APO. Es importante tenerlo presente para la elaboración del dislipidemia. Acá solamente para que podamos un poco recrearnos acerca de eh, lo que estamos hablando, ¿no? Aquí de lípidos, ¿no es cierto? Función, etiqueta y estética en transporte. Ahora se también está estudiando los kilomicrones. Transporte de TAC, digamos. Dentro de los elementos APO, también tenemos los kilomicrones, ¿no? Y ahí tenemos nosotros medullas que son eh, con valor de referencia ahí presente. También son lipoproteínas de gran tamaño, ¿no? Y baja densidad que pueden formar en las células epiteliales del intestino delgado durante la digestión de los lípidos. Estos son ¿qué? Esto constituye un mecanismo fundamental en el transporte de lípidos, kilomicrones, especialmente triglicéridos y colesterol, desde el intestino hasta el resto del organismo. Es una especie de transporte, ¿no? Importantísimo para llevar los elementos inmediatos, ¿no? Para nuestra nutrición. Y hay un término que nunca he escuchado, ¿no? Pero debe ser una cosa real. La kilo, la kilomicronemia, o sea, los kilomicrones en sangre. Esto se ha considerado también como una probable formación de las placas de grasa en la piel, ¿no es cierto? Y a nivel abdominal, etcétera, en el vaso,
y pueden incluso causar pancreatitis. Entonces, los kilomicrones en cantidad no solamente afectan a nivel vascular, sino también otros elementos orgánicos. Hay una forma que definitivamente es para ver los niveles de colesterol y revisar una fórmula que nos indique un índice heterogéneo. Y vemos en algunas cantidades, ¿no? Cociente entre CKT, ese total y HDL, no colesterol total y HDL. El otro es LDL y HDL, la relación. El otro es APO, B y APO. Y por último, un tema que definitivamente ahora se ve con mayor frecuencia y sobre todo, eh, conozco yo eh, una familia que tiene este problema. Sobre todo dice que aquí trastorno genético que afecta en niños y adultos, caracterizado por los niveles elevados de colesterol, LDL, que contribuyan en lo que es enfermedad intermedia. Ahí vemos los tres genes comprometidos, mm, mutaciones de tres genes, receptor de LDL, proteína no convertasa, etcétera, y la ApoE. Entonces, se dan cuenta, ahora están bajando el colesterol, ya los elementos mucho más pequeños, ¿no? Y que pueden ayudar mucho, o sea, a ustedes sobre todo para cuando hagan el diagnóstico. Y ahí menciona que la mayoría de los casos de hiperconsumismo familiar presentan mutaciones ya en el gen LDR, LDLR, que hace, reduce la captación de los lípidos en el hígado y aumenta la circulación. Y es también una enfermedad muy grave en compromisos cardíacos. Ujú. Y ahora estos son para que lo lea con tranquilidad. Entonces, en caso de la dislipidemia, el gran problema es que no solo, digo, el problema, no solamente está utilizando el perfil lipídico propiamente, ¿no? Ahora se está agrandando a los APO, al A y al B, entonces, con todos los elementos que hay. Pues esto está dando una forma, ¿no? De lo que significa propiamente el daño a estos pacientes. Y al final, definitivamente los kilomicrones, el área de lo que significa presencia en, en sangre, ¿no? Y la cantidad de triglicéridos que también tiene dentro de su componente, que no solamente es triglicéridos, sino también colesterol, también ofrece, ¿no? A estas lesiones y la formación de placas. Es lo que definitivamente sucede con este tipo de pacientes. Hay que hacer control y diagnóstico inmediato. Entonces, los lípidos o dislipidemias que nos ayudan a nosotros también sirven dos cosas, ¿no? Antes de olvidarme. LDL, LDL alto, HDL bajo. Eso significa no hay una protección cardíaca. Y si el HDL está muy elevado, pasa muchas veces hasta dos veces más,
ya no se vuelve pues en un HDL compatible. Ahora se conoce que se vuelve, se viene ya no un colesterol bueno, sino se convierte en un colesterol malo. Pero los valores dentro de la normalidad no es problema. Cuando salen y rebasan eso, ya no se convierte en algo bueno, ¿no? Ahí provocan también, dentro de esa situación, se deja el problema aterotrombótico se incrementa, ¿no? Y eso es parte de lo que significa. El resto es, les he dicho que lo lean con tranquilidad, porque acá hay cosas que son netamente clínica, fisiopatología. Pero lo que les he mencionado de las pruebas y la forma es lo que tienen que sí conocerlo cada uno de ustedes. Ok, ok. Entonces acá en un texto, ¿no? Ojalá alguno de ustedes leen la Biblia, dice, ¿no? También hay cosas interesantes, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Emana la vida, eso es cierto. Un problema cardíaco muchas veces nos lleva a la otra vida, pero no a la buena. Ok, ok. Espero, nos faltan dos clases, ¿no? Yo sé que faltan otras y ya ustedes deben de saber, mm, la fecha del examen, ¿no? Yo tengo la costumbre de hacer un repaso de lo que he hecho. Es una cosa, bastante compacta, ¿no? ¿No? Para leer todo eso. Y siempre lo hago, ¿no? Así que este año también lo voy a hacer, ¿no? Todo lo que son las exposiciones que yo hago. Y siempre voy remarcando lo que sí deben de saber. Las otras son lecturas que deben de conocer ustedes para ver cómo se procesa la parte fisiopatológica. Eso ya eminentemente clínica. Ok, jóvenes, hemos terminado por este día y por esta noche, digo ya, que ya son más de las 10 y buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches, doctor.